Dios nunca se equivoca de lo que Él hace. Amén. Él siempre está presto aparentemente decimos, hay otro servicio, aparentemente decimos la que dirige y la que da la palabra, pero Dios siempre va acomodando los engranes conforme a su propósito. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que Dios nos hable en esta hermosa tarde y pues podamos reflexionar en la palabra. Amén. No es lo que dice el hermano, lo que dice la hermana, sino lo que dice la palabra. Vamos a ponernos tantito sobre nuestros pies, vamos a orar y vamos a buscar nuestra cita. Vamos a ver, a lo mejor muchos de nosotros ya hasta no lo sabemos de memoria esta palabra, pero fíjense que qué raro, que yo me lo sé, es un salmo, me lo sé, pero no lo entendía. Y yo decía, ¿por qué dice? Sobre todo el versículo 2. Y lo estuve analizando y estuve oyendo predicaciones de hermanos, y gracias a Dios que Él es el que da la respuesta hacia todas las cosas. Amén. ¿Ya tienen su cita? Vamos a orar. Padre, delante de tu presencia estamos dándote gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das al escuchar tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos, Dios. Usted hable en esta hermosa tarde, Espíritu Santo. Usted ábranos el entendimiento y permita que su palabra pueda ser fresca a nuestras vidas, amado Salvador. Gracias, amado Rey, por esta bendición tan hermosa de estar en tu preciosa casa, reunidos en este santuario. Gracias, mi amado Jesús. Hable usted, Espíritu Santo, hable usted, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras ahí en el Salmo 133. Quisiera que se sentaran, ya tienen su cita, y ahora quisiera que nada más se pusieran de pie los hermanos que se saben este salmo. El Salmo 133. A ver, Misael, mi hermana, a ver, pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. Mis hermanos, lo que se saben de memoria. Completo, son 3 versículos nada más. Son 3 versículos, es un salmo muy pequeñito. Salmo 133. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, pásenle aquí al frente. Sin Biblias, sin Biblias. Sin Biblias, no hay que hacer, hay que convivir, dice la hermana, ¿verdad? Y este es un tema de convivencia, este es un tema familiar. Y vamos a ver las bienaventuranzas del amor. A ver, mis hermanos que dicen que se lo saben. ¿Nadie más, hermanos, se lo saben? A ver. Cantado, como quieras decírmelo. A ver, mis hermanos, 1, 2, 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío del Hermón, que Jehová bendición y vida eterna. Órale. Y desciende. Les faltó. El último versículo, ¿verdad? El último versículo. Bueno, este va a ser el tema, hermanos. Tomen su lugar. Tomen su lugar, amados hermanos. ¿Sí recuerdan que nuestra hermana Manuelita nos dio las divisiones de los salmos? Que hay salmos de diferentes, que hay salmos diferentes, escritos también por diferentes, no nada más son de David. Quisiera que leyeran la partecita de arriba en lo que dice su Biblia. ¿Cómo dice? La bienaventuranza del amor fraternal, ¿verdad? Y todos decimos,
el versículo 1. Mirar cuán bueno, fuerte. A ver todos, 1, 2, 3, el 1. Ahí hasta ahí. Dice la palabra del Señor que este es un salmo. Abajito de donde están las letras de la Biblia dice las bienaventuranzas del amor fraternal. ¿Qué dice abajo? Cántico gradual de David. ¿Qué es un cántico gradual? Nuestra hermana Manuelita nos dio ese tema. Las diferencias de los salmos. Hay salmos de exclamación, hay salmos de exaltación, hay salmos de hay 23 salmos que son salmos graduales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Nadie sabe? ¿Nadie se acuerda? ¿No? Los salmos graduales quiere decir que era un cántico que iban caminando hacia lo alto, hacia arriba. Ya tiene mucho tiempo que nos dio ese tema la hermana Manuelita y bueno, yo hasta los estuvimos dividiendo cuáles eran y bueno, pero no, este es el tema. El tema es las bienaventuranzas del amor fraternal. Y dice la palabra del Señor que para tener un amor fraternal tenemos que decir como David decía, con un signo. ¿De qué es este signo, José? El que tiene de admiración, ¿verdad? Que se tiene que leer como mi hermano José. Ahorita nos va a enseñar dramática mi hermano José. Hay a veces que nosotros leemos la Biblia, ay, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? No le damos el toque de la Biblia que a veces debemos darle. Y es una de las principales causas que nosotros no entendemos la palabra, porque no sabemos leerla, no sabemos interpretarla, porque no le damos el enfoque con que se tiene que leer. Dice la palabra del Señor, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es un salmo de David, hermanos, que está diciéndole al pueblo que tenemos que estar unidos y cantándole. Este salmo lo iban cantando los israelitas. Dice la palabra del Señor que cada año subían al monte a donde habitaba Dios. Amén. Ellos tenían esa creencia, pero no iban como a veces nosotros que decimos, cuando decimos en casa, vamos al culto. ¿Qué actitud a veces tenemos? Ay, híjole, ya se llegó la hora. Hoy es el día que vamos al templo. Pero dice la palabra del Señor que David y el pueblo de Israel iban con ese anhelo, con ese deseo de estar juntos, de estar en armonía. Dice este salmo con esta admiración que tenían que la personalidad de David decía que él iba gozoso, que él iba alegre, porque iba a estar ¿con quiénes? ¿Con quiénes iba a estar? Con sus hermanos, en armonía. Y a veces, hermanos, nosotros, en deber de decir, ay, voy a ver a mi hermano, vamos a estar juntos, tenemos una expresión de enojo, de tristeza, de cansancio, decía Daira, ¿verdad? Venimos aquí a descansar un ratito, pero déjenme solita en mi silla, yo no quiero convivir, yo no quiero hacer nada, yo solamente vengo al templo
a orar y a cantar y hasta ahí. Pero eso no es real, hermanos. Esa es una costumbre que nosotros lo tenemos, pero el pueblo de Dios no era así. El principio no era así, hermanos. Venirnos a quitar el desaburrimiento de casa a la iglesia. Él decía, el pueblo iba caminando y cantando alegre, porque iban a habitar con sus hermanos. Hay cosas, me gustó esto que aprendí de un hermano. Dice, hay cosas buenas en la Biblia. Hay cosas muy buenas en la Biblia. Pero eso de habitar los hermanos juntos es la más buena, lo más delicioso. Y sin en cambio, hermanos, nosotros no hemos aprendido esto. No hemos aprendido a convivir ni a amarnos. Es una bienaventuranza, es una felicidad que el pueblo de Dios pueda decirse, nos vamos a reunir a hacer alguna actividad, a reunirnos a hacer algo, a reunirnos a hacer un aseo, a reunirnos a convivir. Pero hemos perdido eso, hermanos. Creemos que nada más venir, estar sentado, cantar, escuchar la palabra e irnos es una convivencia hermandad, y eso no es convivencia. ¿Qué significa el verbo de que dice habitar? Es más allá que estar juntos. Porque nosotros habitamos en una casa, ¿sí o no? Con mi familia. Yo habito aquí en mi casa y convivimos y reímos y nos enojamos, pero nos alegramos al ratito, ¿sí o no? Y dice la palabra del Señor, hermanos, que es delicioso. Es algo más que sabroso. Es algo que ¿qué es lo que más te gusta a ti? Eso es, hermanos, estar juntos. Debe de ser una delicia. Delicia estar aquí en su casa. Debe de ser sabroso. Vamos a poner un ejemplo en la música. Si yo le digo a Misael, le hacen falta 2 teclas a tu teclado, ¿te servirá? Para que saques una música así bien chida, bien padre. No, porque le hace falta ¿qué? 2 teclas. Con una, supongamos que con una, ya no sale la música en armonía, ¿va? Y para que mi hermano queden todos los aparatos en armonía, ¿qué debe de hacerse? Ponerse de acuerdo, ¿verdad? Tú no vas a tocar una nota que no le va a concordar con la guitarra. Tú no vas a entonar una nota que no concuerde con la batería. Todo debe de ser, si no se oye feo, ¿verdad? Entonces ya no es delicioso oír una música que no tiene ton ni son, pues no se oye bonito. Pero cuando los hermanos se ponen de acuerdo, el coro y todo, ¿a poco no dicen, ay, estuvo bien chida la alabanza, se oyó bien bonito? Se oyó delicioso a mi oído, ¿verdad? Así Dios quiere, hermanos, que nosotros, así como la música se compagina, así quiere que la iglesia de Dios sea. Pero cuántos desacuerdos a veces nosotros tenemos. Ay, no, es que el pastor dice esto. Ay, no, es que mi hermana dice esto o dice lo otro, y no nos ponemos de acuerdo. No sentimos esa delicia de estar en la casa de Dios. Por eso el salmista dice que esta es una bienaventuranza fraternal, hermano. Muchos de mis hermanos luego les hemos dicho, hermanos, ¿por qué lo invité a mi casa, lo invité a mi fiesta?
No pudo, no quiso. ¿Qué pasó? Hay muchos desacuerdos. Hay muchas cosas en la iglesia que no están como dice el salmista, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan la vida de David, su vida no fue fácil. No era fácil su vida de David. Mas sin en cambio él escribía estas cosas maravillosas, ¿no? Porque anhelaba convivir, anhelaba estar con sus hermanos. Y sigue diciendo la palabra del Señor, hermanos, el segundo versículo sigue diciendo: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver aquí la barba? ¿Qué tiene que ver Aarón en todo esto? ¿Qué tiene que ver la hermandad? ¿Qué tiene que ver cuando dice el salmista admirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Yo decía, Señor, no tiene que ver. Pues yo lo leía y dije, y decía, bueno, pues así dice, ¿verdad? A lo mejor concuerda, dice bonito. Pero no, hermanos, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver esto, porque dice la palabra del Señor, hermanos. Sí sabe alguien cómo tenía, cuando ungían a alguien, cómo era la unción. Habla en el libro de Deuteronomios, ¿sí? No es como ahora que dice el hermano, a ver, ven, te voy a ungir con aceite y agarro un tantito aceite y te echo aquí, ¿verdad? Aceite. No. En aquellos tiempos, dice la palabra del Señor que fue ungido Aarón. ¿Cómo fue ungido? ¿Con poquitito aceite? No, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que agarraban una garrafa y se la ungían. Redoma se lo echaban. Y entonces ese aceitito, eso fresco, recordemos que el pueblo de Israel es un lugar desértico, ¿sí? Entonces, si te ungían a ti desde acá, ¿qué es lo que sucedía? ¿Cómo? Escurría hasta, dice aquí, hermanos, dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Quiere decir esto, hermanos? Tiene un significado muy hermoso, que así como fue ungido Aarón, así tiene que ser ungida la iglesia. ¿Y qué es el símbolo del aceite? El Espíritu Santo. Quiere decir que la iglesia debe de ser revestida con el Espíritu Santo para que podamos soportarnos los unos con los otros. ¿Cuántas familias hoy en día no se destruyen? Se alejan los hijos, se apartan de los padres, se van y nunca regresan. Nunca hay una unidad. Pero dice aquí la palabra del Señor que así como este varón fue ungido desde la cabeza hasta el borde de sus pies, así debemos de ser nosotros como iglesia, ¿sí? Que así como la cabeza, ¿quién es la cabeza de este lugar? Sabemos que es Cristo, pero después de Cristo hay jerarquías en la iglesia. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? El pastor. ¿Cómo se llama su pastor, hermanos? ¿Andrés qué? Sí saben el nombre del pastor, ¿verdad? Sí saben el nombre de su esposa del pastor.
A ver, ¿cómo se llama el nombre de la hermana, de la esposa del pastor? Ah, ¿verdad? O sea que dice la Biblia que aquí en la iglesia vamos a ser bienaventurados si respetamos desde la cabeza hasta el más, ¿verdad? Luego, ¿quiénes siguen? Supuestamente, ¿verdad? Después del pastor, para mi forma de pensar, no sé, mi hermana Olguita, mi hermano, o sea, yo estaba platicando con mi hermana Berta y dice que allá el ujier es el que sigue del pastor, porque no tienen copastor. Yo me quedé, dije, wow. Bueno, pues aquí no, ¿verdad? Aquí supuestamente, después del pastor, el que puede despedir y los que estamos vigilando la iglesia somos los diáconos. ¿Sí conocen quiénes son sus diáconos, hermanos? ¿Sí? A ver, sus nombres. Pancholín. No se llama Pancholín, hermano. ¿Cómo se llama? Francisco Neri Saldívar y ahorita mi hermano José está en reposo, ¿verdad? Sí, después siguen nuestros maestros. Y así vamos, hermanos. A lo mejor de aquí yo no sé quién de ustedes ha de decir el último de la iglesia, pero quiero estar allá en tu reino. Dice el salmista que hasta el borde de sus vestidos, ¿hasta dónde? Hasta abajo. O sea que el Espíritu Santo debe descender en la iglesia desde la cabeza hasta el último, el piecito, la uñita, el dedito, ¿verdad? Y todos somos ¿qué, hermanos? Un solo cuerpo, ungidos con el Espíritu Santo. Yo no lo entendía, yo decía, ay Señor, ¿qué tiene que ver Aarón aquí? ¿Y qué tiene que ver la barba? ¿Qué tiene que ver sus vestimentas? Tiene que ver mucho, hermanos. Porque a veces nosotros no sabemos ni quiénes son nuestros líderes, ni quiénes son los maestros. A veces llegan niños en la dominical, pues ¿con quién le toca? No sabemos las edades, con quién le toca. A veces un invitadito que traemos, ¿verdad? Y qué feo, porque no sabemos bien cómo está integrada la iglesia. ¿Y tú a qué iglesia vas? Allá, la de los maestros, ¿verdad? Porque así nos conocen, las de los maestros. ¿Por qué no empezamos a decir, ¿verdad? La iglesia donde mi pastor es tal persona, donde tal persona es mi líder, que tengo yo mis maestros de escuela dominical. Es importante que vengamos a la escuela dominical. Mire, tenemos una maestra excelente para su joven, la maestra es la maestra Olguita, para su adolescente, la maestra Eli, para su pequeñito, chiquitito, mi hermana Petra, mi hermano Daniel, mi hermana Manuelita como adulto. Mire, anímese. Pero a veces no hablamos así, hermanos. Y David sabía cómo estaba conformado su reino, cómo estaba conformado lo que Dios le había dado. Pero nosotros, hermanos, nos hace falta muchas veces esto, ¿verdad? No sabemos reconocer a quién ha puesto Dios aquí como líderes, como maestros. Esos son dones espirituales de la iglesia. Pero hay muchos dones naturales que aquí hay en la iglesia, hermanos, y a veces no lo sabemos aprovechar, ¿verdad? A veces menospreciamos, ay, el hermanito porque está feíto, morenito y negrito, pues lo hacemos a un lado. Y dice la palabra del Señor que no, que así como fue ungido Aarón, así quiere que Dios sea ungida hoy la iglesia, para que seamos bendecidos y bienaventurados. Solamente así va a permanecer el amor, hermanos. Yo reconozco que a mí me costó mucho trabajo, hermanos, reconocer a mi hermano Andrés como pastor. Y eso que cuando ya estábamos en la otra iglesia, el que nos llevaba a casa, el que se preocupaba que si llegábamos o que ya era tarde o que si estaba lloviendo,
siempre fue el hermano Andrés. Y a veces, hermanos, nosotros, ay, no salimos y ay, la hermana que está enferma, si se va, que se vaya. No nos preocupamos, hermanos. Que qué bueno que se enfermó. Pues ni sabíamos. Y a veces así estamos, ¿vea? A veces sabemos todos los chismes de la colonia, pero no sabemos que a lo mejor un hermano de aquí está hospitalizado. ¿A poco estuvo en el hospital, hermana? Pues sí, hermano. Híjolas, pues ni supimos, hermano. ¿Y por qué no vino? Por floja. No, hermana, es que estaba enferma. Ay, hermanita, perdón, ¿verdad? Y actuamos así, hermanos. Y ahí se acaba la bendición y la bienaventuranza de la iglesia. ¿O cuántos de nosotros vamos ahí de chismosos en la cumbia, hermano? A mí me da mucha vergüenza y me ha tocado varias veces. Yo le digo, ay, mejor ni me digas que eres mi hermano porque haces cada cosa. Y da pena, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos bienaventurados en el amor, hermanos, un amor fraternal, un amor sincero, un amor lleno de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando inició la iglesia, ¿qué les dijo Jesús a sus apóstoles? Que estuvieran todos, ¿qué? Unánimes, juntos, para poder recibir el poder. Nosotros no podemos recibir el poder si no estamos juntos en armonía, si no nos amamos. ¿Sí? Entonces, si alguno de mis hermanos sale de vacaciones y luego dicen, ay, ¿yo por qué? ¿Por qué le voy a decir ay, ya llegué, ya, me voy, paseo, regreso y el pastor nunca supo nada? Nunca supo que tú saliste, nunca supo a lo mejor tu necesidad, tu problema. Yo tuve un problema muy fuerte con mi hijo y yo sí le dije a mi hermana Manuelita, pero pues es que el pastor ni siquiera ha hecho nada. Yo así lo dije. Y mi hermana Manuelita me dice, ¿y ya le comentaste al pastor tu problema? Le digo, no. ¿Cómo quieres que ore por ti? ¿Cómo quieres que vaya a tu casa o que hable si tú no le has dicho cuál es tu problema? ¿Y cuántos a veces actuamos de esa manera, hermanos? Queremos que Dios o queremos que el pastor o que alguien nos visite, cuando nosotros a veces ni sabemos en qué problema estés, ni sabemos si estás bien, si estás mal, si vives, si mueres, si nada. Ya nada más, ya me voy, ya llegué y felicidades. Y la Biblia ese no es el régimen de Dios para la iglesia. Déjeme decirle que estamos equivocados. ¿Qué nos cuesta decirle, hermano, sabe qué? Me voy a mi pueblo a pasear un rato. Voy a visitar a mi familia. Me voy de pachanga. No sé, hermano, me invitaron a tal lugar. No voy a estar en la iglesia. Que el hermano o que alguien sepa dónde estamos como iglesia. Porque somos un solo cuerpo. Y vamos a decir, pues es que ni de mi familia es el pastor, ¿verdad? Pero recuerden, hermanos, que somos un solo cuerpo. La Biblia lo dice. Y Dios quiere bendecir esta iglesia, pero si nosotros estamos como aquí, ¿verdad? Que es bueno. Que es bueno estar unidos. Como le pasó a este varón, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra del Señor, hermanos. A ver qué nos sigue diciendo en el versículo 2. El 3. Fuerte, hermana. Amén. ¿Qué tiene que ver el rocío, hermanos? Para que haya una hermandad sana. ¿Qué tiene que ver? Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová
bendición y vida eterna. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí saben qué es el Hermón y qué significa el monte de Sión? ¿Qué es Hermón? ¿Cómo es como el rocío de Hermón? Hermón es un monte, son montañas, ajá, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Están juntas? No, ¿verdad? Bueno, yo investigué y dicen que son casi 300 kilómetros de distancia de Hermón y de Sión. Estas dos, esta es una característica que es totalmente de Israel. Son los dos montes en los cuales ese pueblo ¿cómo se dice? ¿Abastece? ¿O cómo se dice esa palabra? Como aquí, ¿de dónde traen el agua? Esos son dos montes que están lejanos, pero se unen para dar la capacidad de agua a Israel. Nada más que la diferencia es que Hermón es más alto, es lo que dice mi hermano. Es como digamos aquí los volcanes, ¿no? Los volcanes que tienen pues tienen nieve hacia arriba y están más altos que digamos aquí, que el cerrito aquí, el de la Cruz, ¿no? Vamos a ponerlo así. Sí, vamos a ponerlo así más o menos. Dice la palabra del Señor que como el rocío de Hermón. ¿Qué es el rocío? ¿Sí sabe alguien quién es el rocío? Pero no te moja así feo. Nada más es algo suave. El rocío es algo suave. En las mañanas, en las madrugadas, casi todas las ciudades, pues tenemos esa bendición, ¿verdad? De que hay ese rocío suave, algo suavecito, que desciende sobre los montes de Sión, que desciende sobre la ciudad, ¿sí? Algo rico, algo sabroso. Por eso siempre en las mañanas como que está uno medio, o sea, si te desvelas o te quedas en el aire, ¿cómo se puede decir? Que no tenga en el aire libre, esa brisita te moja, aunque tú no quieras. Aquí le llaman sereno, miren, ya aprendimos, ¿verdad? También. ¿Qué tiene que ver ese sereno? ¿Qué tiene que ver eso mojado, hermanos, en la congregación? ¿Qué tiene que ver eso en nuestras vidas, hermanos? Como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Estar todo el tiempo empapados de Dios. Es la vida que Dios quiere. Dice la palabra del Señor, hermanos. Por eso le digo que Dios juntó el mensaje con lo que hicimos con nuestra hermana, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, hermanos, que Él es la fuente de vida. Y si no existiese el agua, no existe la vida. Se seca, se reseca. Tu cuerpo, cuando no la hidratas, ¿qué es lo que le pasa?
se deshidrata. Vete luego al hospital para que te pongan un suero y revivas rápidamente porque mueres si no tomas la suficiente agua, el suficiente líquido. ¿Sí? Tiene que ver mucho en la iglesia, hermanos. Si nosotros no tomamos, si nosotros no aprendemos, si nosotros no venimos a llenarnos de la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos va a suceder? Nos vamos a secar y va a empezar a haber un enfriamiento en tu vida espiritual. Ya no vas a tener esa necesidad de buscar de Dios, porque en tu casa no lo buscas. O si lo buscas como aquí. Si te pones aquí unas 2, 3 horas a estar alabando, a estar glorificando, a estar leyendo la Biblia. Es una mentira, hermanos, que el diablo a veces nos ha puesto en nuestras vidas. Ese rocío, eso mojado, esa hidratación quiere Dios que tengamos en la iglesia. No es porque el hermano, no es porque querramos que usted esté aquí perdiendo su tiempo, amado hermano. Queremos que cada día la iglesia se hidrate. Ese rocío precioso es la palabra. Ese rocío precioso es el cántico que tú le das a Dios. Lo que tú le puedes agradar a Dios en estas 2 horas que nosotros pusimos. Dios no nos dijo en este horario. Nosotros como iglesia lo pusimos. Nos ponemos de acuerdo. ¿Para qué? Para que estemos reunidos en esta casa. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, porque solamente con ese rocío podremos tener allí bendición y vida eterna. ¿En dónde, hermanos? En nuestra casa, bien acolchonaditos. Mi esposo me dice, pero Lilia, quédate aquí, yo voy a traer un pancito, un chocolatito. No le hacemos mal a nadie. Digo, no le hago nada mal a nadie, pero simplemente no me lleno. Me lleno aquí en la panza, pero pues dice la palabra del Señor que todo lo que entra pues sale a la letrina, ¿verdad? Pero lo espiritual, ¿en dónde te llenas lo espiritual, hermano? Aquí. Aunque a veces nos regañan porque estamos mal y nos enojamos porque tocamos el lado de pecado en nuestras vidas. Es por eso que a veces hay molestia. Pero no es porque nos regañen, sino porque la palabra de Dios dice que solamente en donde, aquí en la casa de Jehová, encontraremos bendición y vida eterna. No en otro lugar, hermanos. No en otro lugar. Solamente aquí. Por eso el salmista termina con esto. Termina con esto, hermanos, para que nosotros meditemos que solamente en la unidad, en la iglesia, Él podrá bendecirnos y ayudarnos para tener una vida eterna. ¿Sí, hermanos? Por eso nosotros debemos de convivir aquí en la iglesia. Por eso nosotros debemos, hermanos, de quitarnos todo espíritu de desacuerdo con lo que se haga aquí en la iglesia. A veces estamos en desacuerdo con todo lo que nos dice el hermano, con todo lo que se dice aquí. Y a veces vamos hasta molestos a nuestras casas, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que Él quiere que nosotros tengamos una vida eterna. Amén. Dios nos hizo eternos para vivir eternamente felices. A lo mejor ahorita le digo a mi mamá, no sé cuál sea nuestra cruz, porque al conocer a Dios, dice la palabra de Jesús, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Yo no sé cuál sea su cruz de ustedes. A lo mejor, dice mi hermano, a lo mejor es sentarme con el hermanito que, híjolas, me ha costado trabajo amarlo, me ha costado trabajo entenderlo. Pero nos debemos de entender para que esta iglesia sea llena, bendecida desde la cabeza hasta el último. A lo mejor aquí hay uno que dice, ay, yo a lo mejor soy el último de la iglesia de ir hacia la meta, ¿verdad? A lo mejor la uñita o no sé, pero esa uñita también ha sido
bendecida con ese aceite. Amén. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere ayudarnos, pero quiere que nos pongamos de acuerdo. Quiere que nosotros seamos, como dice, para terminar, vamos a abrir ahí en Corintios, hermanos. No es lo del amor, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con esto, pero vamos a ver ahí en Primera de Corintios, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Primero de Corintios capítulo 10, ¿ya lo tienen, hermanos? Primero de Corintios capítulo 10. Del 10 al 17. Dice la palabra de esta manera, hermanos. No estoy mal, hermanos, estoy mal, digo, ahí no concuerda con lo que estoy. Ah, sí, hermano, sí, tengo bien la cita. Yo no sé por qué dije 10. Primera de Corintios 1 del 10 al 17. ¿Sí, hermanos? Dice la palabra del Señor, se los voy a leer. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros dicen: yo soy de Cristo. Para no errar, ¿verdad? Decían: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Aquí el Espíritu Santo nos está diciendo: os ruego, hermanos. Y cuando alguien ruega, ¿es nada más un ratito? Órale, ¿no? Porfis, ¿no? Ayúdame, ¿no? Es una insistencia que el Espíritu Santo nos dice, hermanos. Os ruego, hermanos, que no estemos como esta iglesia, ¿verdad? Que unos dicen: yo estoy de acuerdo con Manuelita, que otros digan: yo estoy de acuerdo con Pancholín, otros digan: no, yo estoy de acuerdo con Elizabeth, porque Elizabeth no es de la familia. Otros dicen: no, yo estoy de acuerdo mejor con Ramón. Y a veces así actuamos. Pero Dios dice que Cristo no está dividido. Amén. Que así como fue ungido este varón, quiere Dios, hermanos, que nosotros respetemos nuestras autoridades, desde nuestros pastores hasta el más pequeño, ¿verdad? Y que nos amemos en armonía. Que si hay algo que no te parece, ponte de acuerdo. No hagamos problemas. No hagamos, hermanos, que esta unidad que Dios ha permitido, que esta iglesia la ha bendecido durante años, se venga a destruir por alguna murmuración, por algún desacuerdo que no tengamos. Pongámonos de acuerdo para que esto funcione. Si no tenemos acuerdos, no hay funcionamiento. Entonces nosotros debemos de estar de acuerdo para que no haya división. Que seamos esos radares, ¿verdad? Que estamos cuidando a la iglesia, a nuestros jóvenes. A mí no me gusta eso que dicen: es que la bolita de allá o la bolita de acá. Somos un solo cuerpo, hermanos. Somos de un mismo espíritu. Tenemos que ser de un mismo sentir.
Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios sea en nuestras vidas, para que Dios sea en nuestro caminar, para que no nos juzguemos los unos con los otros. Este tema está muy amplio, hermanos, porque también habla acerca de que nosotros, si nos juzgamos para bien y para sacar al hermano del error, Dios te va a bendecir, ¿verdad? Hay cosas que podemos hacer, pero hay cosas que como iglesia no queremos lastimar al pueblo de Dios. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que Dios siga teniendo pues misericordia de esta iglesia y unidad, sobre todo unidad y que nos amemos en hermandad, que así como yo amo a mi hermana Olga, que así yo pueda amar a mi hermana Edith, que digamos que así como Edith ama a su hija, así pueda Edith amar a algún joven, a Ramón, que así como Ramón ama a su mamá, pues pueda amar a mi hermano Amós. Esto es la hermandad cristiana. No es para que nosotros nos fulminemos unos con otros, sino nos ayudemos, nos amemos. Y que así como ese rocío, hermanos, que da vida al pueblo de Israel, así quiere Dios darte vida. Que estés siempre mojadito de la presencia de Dios. Esa agua, no te quedes sin hidratarte, hermano. No nos quedemos en casa. Si tenemos la oportunidad de venir aquí a la casa de Dios, vengamos a glorificar y a bendecir al Santo de Israel, porque aquí envía bendición y vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar.